Biografía de Napoleón Bonaparte o Napoleón I. Audiolibro 2x3. Napoleón no se contentó con alargar la dignidad de primer cónsul a una duración de 10 años. Apenas 2 años después, en 1802, la convirtió en vitalicia. Era poco todavía para el gran advenedizo que embriagaba a Francia de triunfos, después de haber destruido militarmente a la segunda coalición en Marengo, y emprendía una deslumbrante reconstrucción interna. Napoleón, emperador. La heterogénea oposición a su gobierno fue desmantelada mediante drásticas represiones a derecha e izquierda a raíz de fallidos atentados contra su persona. El castigo más ejemplarizante y amedrentador fue el arresto y ejecución, el 20 de marzo de 1804, de un príncipe emparentado con los Borbones depuestos, el duque de Enghien, acusado de participar en un complot para asesinar a Napoleón y restaurar la monarquía. El corolario de este proceso fue el ofrecimiento de la corona imperial que le hizo el Senado al día siguiente. La ceremonia de coronación se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1804 en Notre Dame, con la asistencia del Papa Pío VII, aunque Napoleón se ciñó la corona a sí mismo y después la impuso a Josefina. El pontífice se limitó a pedir que celebrasen un matrimonio religioso, en un sencillo acto que se ocultó celosamente al público. Sus enemigos describieron toda aquella magnificencia como la entronización del gato con botas. Sus admiradores consideraron que nunca antes Francia había alcanzado mayor grandeza. Se asegura que, cuando el cortejo abandonaba la catedral majestuosamente, Napoleón, al pasar junto a su hermano Jerónimo, no pudo reprimir una sonrisa y le susurró al oído: «Si nos viera nuestro padre Bonaparte». El mismo año, una nueva constitución afirmó aún más su autoridad omnímoda. La coronación de Napoleón, óleo de Jacques-Louis David, la historia de la mayor parte del imperio, 1804-1814, es una recapitulación de sus victorias sobre las monarquías europeas, aliadas en repetidas coaliciones contra Francia y promovidas en último término por la diplomacia y el oro ingleses. En la batalla de Austerlitz, de 1805, Bonaparte abatió la tercera coalición. En la de Jena, de 1806, anonadó al poderoso reino prusiano y pudo reorganizar todo el mapa de Alemania en torno a la Confederación del Rin, mientras que los rusos eran contenidos en Friedland, 1807. Al reincidir Austria en la quinta coalición, volvió a destrozarla en Wagram en 1809. Nada podía resistirse a su instrumento de choque, la Grande Armée, el gran ejército, y a su mando operativo, que, en sus propias palabras, equivalía a otro ejército invencible. Cientos de miles de cadáveres de todos los bandos pavimentaron estas glorias guerreras. Cientos de miles de soldados supervivientes y sus bien adiestrados funcionarios esparcieron por Europa los principios de la Revolución Francesa. En todas partes los derechos feudales eran abolidos junto con los 1000 particularismos económicos, aduaneros y corporativos, y se creaba un mercado único interior. Del mismo modo quedó implantada por todos los dominios del imperio la igualdad jurídica y política según el modelo del Código Civil francés, al que dio nombre. El Código de Napoleón o napoleónico se convertiría en la matriz de los derechos occidentales, excepción hecha de los anglosajones. Se secularizaban igualmente en todas partes los bienes eclesiásticos, se establecía una administración centralizada y uniforme y se reconocía la libertad de cultos y de religión, o la libertad de no tener ninguna. Con estas y otras medidas se reemplazaban las desigualdades feudales, basadas en el privilegio y el nacimiento, por las desigualdades burguesas, fundadas en el dinero y la situación en el orden productivo, y buena parte de las sociedades europeas entraban en la edad contemporánea. La obra napoleónica, que liberó fundamentalmente la fuerza de trabajo, es el sello de la victoria de la burguesía en la Revolución Francesa y puede resumirse en una de las frases del estadista Corso. Si hubiera dispuesto de tiempo, muy pronto hubiese formado un solo pueblo, y cada uno, al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su patria común. Esta temprana visión unitarista de Europa, que es acaso la clave de la fascinación que ha ejercido su figura sobre tan diversas corrientes historiográficas y culturales, ignoraba las peculiaridades nacionales en una uniformidad supeditada por lo demás a la égida imperialista de Francia. Así, una serie de principados y reinos férreamente sujetos, mero glacis defensivo en las fronteras, fueron adjudicados a los hermanos y generales de Napoleón. El excluido fue Luciano Bonaparte, a resultas de una prolongada ruptura fraternal. El imperio napoleónico a las numerosas infidelidades conyugales de Josefina durante sus campañas, por lo menos hasta los días de la ascensión al trono, apenas había correspondido Napoleón con algunas aventuras fugaces.
Estas se trocaron en una relación de corte muy distinto al conocer a la condesa polaca María Walewska en 1806, en el transcurso de una campaña contra los rusos. El intermitente pero largamente mantenido amor con la condesa dio a Bonaparte un hijo, León. El ansia de paternidad y de rematar su obra con una legitimidad dinástica se asoció a sus cálculos políticos para decidirle a divorciarse de Josefina y a solicitar la mano de la hija de Francisco II de Austria, la archiduquesa María Luisa de Austria o de Habsburgo-Lorena, emparentada con uno de los linajes más antiguos del continente. Sin otro especial relieve que su estirpe, María Luisa de Austria cumplió lo que se esperaba del enlace al dar a luz en 1811 a Napoleón II, de corta y desvaída existencia, pues murió en 1832, que sería proclamado heredero y sucesor por su padre en sus dos sucesivas abdicaciones, 1814 y 1815, pero que nunca llegó a reinar. Con el tiempo, María Luisa de Austria proporcionaría al emperador una secreta amargura al no compartir su caída. En 1814 regresó con el pequeño Napoleón II al lado de sus progenitores, los Habsburgo, y en la corte vienesa se hizo amante de un general austríaco, Adam Adalbert von Neipperg, con quien contrajo matrimonio en terceras nupcias a la muerte de Napoleón. El ocaso el matrimonio con María Luisa en 1810 pareció señalar el cenit napoleónico. Los únicos estados que todavía quedaban a resguardo eran Rusia y Gran Bretaña. El almirante Horacio Nelson había sentado de una vez por todas la hegemonía marítima inglesa en la batalla de Trafalgar, 1805, arruinando los proyectos del emperador. Como réplica, Napoleón había intentado asfixiar económicamente a Gran Bretaña decretando el bloqueo continental, 1806, es decir, prohibiendo el comercio entre la isla y el continente y cerrando los puertos europeos a las manufacturas británicas. A la larga, la medida resultaría no solo estéril, sino también contraproducente. Era una guerra comercial perdida de antemano, en la que todas las trincheras se mostraban inútiles por el activísimo contrabando y frente al hecho de que la industria europea, por entonces en mantillas respecto a la británica, era incapaz de surtir la demanda. Colapsada la circulación comercial, Napoleón se perfiló ante Europa como el gran estorbo económico, sobre todo cuando las restricciones mutuas se extendieron a los países neutrales. El bloqueo continental también condujo en 1808 a invadir Portugal, el satélite británico, y su llave de paso, España. Los Borbones españoles fueron desalojados del trono en beneficio de su hermano, José Bonaparte, y la dinastía portuguesa huyó a Brasil. Ambos pueblos se levantaron en armas y comenzaron una doble guerra de independencia que los dejaría destrozados para muchas décadas. Pero, a la vez, obligaron a permanecer en la península a una parte de la Grande Armée y la diezmaron en una agotadora lucha de guerrillas que se extendió hasta 1814, sin contar el desgaste de las batallas a campo abierto que hubo de librar contra un moderno ejército enviado por Gran Bretaña. Por primera vez, el ejército napoleónico se mostró incapaz de controlar la situación. Acostumbrados a rápidas contiendas contra tropas de mercenarios, sus soldados no pudieron acabar con aquellos guerrilleros que peleaban en grupos reducidos y conocían a la perfección el terreno. La otra parte del ejército francés, en la que Napoleón había enrolado a contingentes de las diversas nacionalidades vencidas, fue tragada por las inmensidades rusas en la campaña de 1812 contra el zar Alejandro I. Al frente de un ejército de más de 500.000 de hombres, Napoleón se adentró en las llanuras de Polonia al tiempo que sus enemigos se replegaban a marchas forzadas, obligándole a penetrar profundamente en las estepas rusas. Tras las victorias pírricas de Smolensk y Borodino, las tropas francesas entraron en Moscú, pero Bonaparte no pudo permanecer en la ciudad a causa de la falta de víveres y el desaliento de sus soldados. La retirada fue un completo desastre. El hambre y el crudo invierno se abatieron sobre los hombres y causaron aún más estragos que el acoso selectivo a que se vieron sometidos por el ejército del zar. El 16 de diciembre, tan solo 18.000 hombres extenuados regresaban a Polonia. El emperador, cabizbajo sobre su caballo blanco, parecía una triste sombra de sí mismo. La magnitud de la catástrofe acaecida en Rusia propició que todos sus enemigos se levantasen contra él al unísono. Europa se levantó contra el dominio napoleónico, y el sentimiento nacional de los pueblos se rebeló dando apoyo al desquite de las monarquías. En Francia, fatigada de la interminable tensión bélica y de una creciente opresión, la burguesía resolvió desembarazarse de su amo. El combate resolutorio de esta nueva coalición, la sexta, se libró en Leipzig en 1813.
También llamada la Batalla de las Naciones, la de Leipzig fue una de las grandes y raras derrotas de Napoleón, y el prólogo de la invasión de Francia, la entrada de los aliados en París y la abdicación del emperador en Fontainebleau, abril de 1814, forzada por sus mismos generales. Las potencias vencedoras le concedieron la soberanía plena sobre la minúscula isla italiana de Elba y restablecieron en el trono francés la misma dinastía que había sido expulsada por la Revolución, los Borbones, en la figura de Luis XVIII. El confinamiento de Napoleón en Elba, suavizado por los cuidados familiares de su madre y la visita de María Walewska, fue comparable al de un león enjaulado. Tenía 45 años y todavía se sentía capaz de hacer frente a Europa. Los errores de los Borbones, que a pesar del largo exilio no se resignaban a pactar con la burguesía, y el descontento del pueblo le dieron ocasión para actuar. En marzo de 1815 desembarcó en Francia con solo 1 millar de hombres y, sin disparar un solo tiro, en un nuevo baño triunfal de multitudes, Napoleón volvió a hacerse con el poder en París. La batalla de Waterloo, 1815, pero muy pronto, en junio de 1815, fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo por los vigilantes estados europeos, que no habían depuesto las armas, atentos a una posible revigorización francesa, y puesto nuevamente en la disyuntiva de abdicar. Así concluyó su segundo período imperial, que por su corta duración es llamado el Imperio de los 100 días, de marzo a junio de 1815. Napoleón se entregó a los ingleses, que lo deportaron a un perdido islote africano, Santa Helena, donde sucumbió lentamente a las iniquidades de un tétrico carcelero, Hudson Lowe. Antes de morir el 5 de mayo de 1821, escribió unas memorias, el Memorial de Santa Helena, en las que se describió a sí mismo tal como deseaba que lo viese la posteridad. La historia aún no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en el retrato de su singular personalidad y en el peso relativo de sus múltiples facetas. El bronco espadón cuartelero, el estadista, el visionario, el aventurero y el héroe de la antigüedad obsesionado por la gloria. Convertido en héroe de epopeya por escritores de la talla de Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/h/hugo/víctor.htm Víctor Hugo, Balzac, Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/s/stendhal.htm Stendhal, N. Manzonio Pushkin, su leyenda alcanzó la apoteosis en 1840, cuando sus cenizas regresaron a París para ser depositadas bajo la cúpula de la iglesia del Tel des Invalides, fundado 2 siglos antes por el rey Sol Luis XIV para acoger a los viejos soldados maltrechos por la guerra. Él había sido, sin lugar a dudas, uno de ellos. 1769 nace en Ajaccio, Córcega. 1784 cadete en la Escuela Militar de Brienne. 1785 termina sus estudios en la Escuela Militar de París. 1789 participa en la insurrección de Córcega. 1793 obtiene el ascenso a general de brigada, por sus méritos de guerra. 1795 salva a la Convención Nacional, el gobierno revolucionario republicano francés, de una insurrección parisina. 1796 nombrado general en jefe del ejército de Italia, obtiene numerosas victorias. Se casa con Josefina de Beauharnais. 1798-99 campañas de Egipto. 1799 fracasa en la conquista de Siria y regresa a Francia. Toma el poder en Francia mediante un golpe de Estado. Es nombrado primer cónsul, con lo que pasaba a ser el principal gobernante de Francia, con poderes dictatoriales. 1800 vence a Austria en la batalla de Marengo y consolida sus conquistas en el norte de Italia. Nueva constitución. 1802 es nombrado en cónsul vitalicio. 1804 coronado emperador de los franceses en Notre Dame. 1805 derrota a Austria y a Rusia en la batalla de Austerlitz. 1806 establece la Confederación del Rin y pasa a controlar Polonia. Crea el sistema continental, destinado a bloquear y arruinar el comercio inglés. 1807 invade Portugal. 1808 nombra rey de España a su hermano, José I. Guerra de Independencia de España y Portugal, que se prolongará 6 años. 1809 se anexiona Roma y los estados pontificios. Anulación de su matrimonio con Josefina. 1810 matrimonio con la archiduquesa María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I. 1812 desastrosa campaña en Rusia.
1814 abdica como emperador y se exilia en la isla de Elba. 1815 escapa de Elba, regresa a Francia y toma el poder. Las naciones europeas consiguen vencerle en Waterloo. Es deportado a la isla africana de Santa Helena. 1821 muere en la isla de Santa Helena. Las guerras napoleónicas, las batallas libradas desde 1799 hasta 1815 entre Francia y varias naciones europeas son ya históricamente conocidas como las guerras napoleónicas. Estas contiendas militares fueron una continuación de las guerras mantenidas por Francia durante la Revolución Francesa, 1789-1799, en las que hubo de enfrentarse a las monarquías absolutistas europeas que pretendían acabar con el proceso revolucionario. En todas ellas, incluso en las contadas derrotas, brillaría el talento militar de Napoleón Bonaparte, al que la historiografía bélica considera uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Napoleón cruzando los Alpes, 1801, de Jacques-Louis David. Durante los años que había pasado en guarniciones de provincias, Valencia y Auxonne, Napoleón había aprovechado su tiempo para ampliar su preparación castrense, profundizó en sus estudios de matemáticas, artillería y táctica militar. Entró entonces, además, en conocimiento de los pensadores políticos clásicos, en especial Maquiavelo y Montesquieu, y descubrió su pasión por la historia. Le deslumbraron las biografías de Alejandro Magno, de Julio César y en especial la de Federico II de Prusia. Ya en sus primeras campañas en Italia, que serían de inmediato objeto de estudio en las academias militares, Napoleón manifestó una insuperable clarividencia en la captación de los principios tácticos y estratégicos que habían de regir la movilización en campo abierto de grandes contingentes humanos, aspecto esencial y característico de las guerras de la época. Conforme a tales principios, movilidad, iniciativa, economía o concentración de fuerzas para vencer o sostener puntos estratégicos, entre otros, Napoleón reformó y refinó la composición y funcionalidades de las distintas unidades y cuerpos de sus ejércitos, infantería, caballería, artillería, hasta convertirlos, siempre bajo su dirección personal, en una perfecta maquinaria de guerra. La primera coalición. Durante la Guerra de la Primera Coalición, 1793-1797, Francia luchó contra la alianza formada por Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, las Provincias Unidas, actuales Países Bajos, y el Reino de Cerdeña. El gobierno francés, el Directorio, confió a Napoleón la dirección de las operaciones militares contra las tropas austriacas en el norte de Italia en 1796. En menos de un año, Napoleón había vencido a las fuerzas de Austria, superiores en número. En 1798 se le asignó el mando de una expedición que tenía como objetivo conquistar Egipto para cortar la ruta británica a la India. La invasión fracasó tras la batalla del Nilo y Napoleón regresó a Francia. Aunque ambas campañas se produjeron durante el régimen del Directorio, antes de la asunción del poder por Bonaparte, suelen ser consideradas como la primera fase de las guerras napoleónicas. Fue en ellas donde el general francés desplegó por primera vez a gran escala su talento como jefe militar. La segunda coalición. La victoria de Napoleón en la campaña contra los austríacos en el norte de Italia puso fin a la primera coalición. No obstante, durante su estancia en Egipto se formó la segunda coalición, 24 de diciembre de 1798, integrada por Rusia, Gran Bretaña, Austria, el Reino de Nápoles, Portugal y el Imperio Otomano. Los principales combates de la guerra de la segunda coalición, que se inició a finales de 1798, tuvieron lugar en el norte de Italia y en Suiza al año siguiente. En el norte de Italia, los austríacos y los rusos, dirigidos por el general Alexander Suvorov, vencieron a los franceses en las batallas de Magnano, 5 de abril de 1799, Cassano, 27 de abril, el río Trebia, 17-19 de junio, y Novi, el 15 de agosto. La coalición también tomó Milán y abolió la República Cisalpina, que se había constituido bajo los auspicios del gobierno francés en 1797. Ocupó asimismo Turín y privó a Francia de sus anteriores conquistas en Italia. El resultado de la lucha en Suiza fue más favorable para los franceses. Tras ser derrotados en Zúrich, 7 de junio, por Carlos de Habsburgo, archiduque de Austria, las fuerzas francesas dirigidas por el general André Massena vencieron a las tropas rusas del general Alexander Korsakov el 26 de septiembre. Suvorov y sus fuerzas abandonaron el norte de Italia atravesando los Alpes para unirse a Korsakov en Suiza, donde sus tropas se habían dispersado tras ser vencidas.
El ejército de Suvorov hubo de refugiarse en las montañas del cantón de los Grisones, donde quedó diezmado a causa del frío y el hambre. Los rusos se retiraron de la segunda coalición el 22 de octubre, alegando como motivo la falta de cooperación de los austríacos. Cuando Napoleón regresó a Francia procedente de Egipto en octubre de 1799, se hizo con el poder mediante el golpe de Brumario e instauró el consulado, gobierno ejecutivo constituido formalmente como un triunvirato pero que en la práctica erigía al primer cónsul en máxima autoridad. En calidad de primer cónsul de Francia, Napoleón ofreció la paz a los aliados, pero la coalición rechazó su propuesta. La batalla de Marengo, óleo de Louis Flanois Lejeune, el general Corso planeó entonces una serie de ataques contra Austria para la primavera de 1800. Se adentró en Italia cruzando los Alpes con un nuevo ejército formado por 40.000 hombres y venció a los austríacos en la batalla de Marengo, 14 de junio de 1800. Mientras tanto, las tropas francesas del general Jean-Victor Moreau habían penetrado en el sur de Alemania atravesando el Rin y tomando Múnich. Moreau también había derrotado a las fuerzas austriacas del archiduque de Austria Juan de Habsburgo en la batalla de Hohenlinden, que tuvo lugar en Baviera el 3 de diciembre, y se había aproximado a la ciudad de Linz, Austria. Las victorias francesas obligaron a firmar a Austria el Tratado de Lunéville, 9 de febrero de 1801, por el que Austria y sus aliados alemanes cedían la orilla izquierda del río Rin a Francia y reconocían a las repúblicas bátava, helvética, cisalpina y ligur, además de realizar otras concesiones. El tratado marcó asimismo la disolución de la Segunda Coalición. El único aliado que continuó la lucha contra Francia fue Gran Bretaña. Las tropas británicas se habían enfrentado sin éxito contra las francesas en territorio holandés en 1799, pero habían conquistado algunas posesiones francesas de Asia y otros lugares. Gran Bretaña firmó el 27 de marzo de 1802 la paz de Amiens con Francia. No obstante, esta paz resultó ser una mera suspensión de las hostilidades. En 1803 se produjo una disputa entre ambos países a propósito de la cláusula del acuerdo que establecía la restitución de la isla de Malta a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Gran Bretaña se negó a entregar la isla, por lo que estalló una nueva guerra contra los franceses. Una importante consecuencia de este conflicto fue que Napoleón, al verse obligado a concentrar sus recursos en Europa, abandonó su proyecto de establecer un gran imperio colonial francés en Norteamérica. Así, pues, vendió Luisiana a Estados Unidos. En 1805, Austria, Rusia y Suecia se unieron al conflicto en apoyo del bando británico, y España se alió con Francia. Este fue el inicio de la Guerra de la Tercera Coalición. La Tercera Coalición Napoleón se apresuró a tomar medidas contra la nueva alianza. Había ejercido una gran presión sobre Gran Bretaña desde 1798 al mantener a un ejército concentrado en Boulogne, a orillas del Canal de la Mancha, que hacía pensar a los británicos que se preparaba una invasión de Inglaterra. Bonaparte aumentó considerablemente el número de fuerzas destacadas en Boulogne cuando comenzaron las disensiones que hicieron estallar la guerra en 1803. Tras la formación de la Tercera Coalición contra Francia, sus tropas abandonaron Boulogne para enfrentarse a los austríacos, que habían invadido Baviera con un ejército dirigido por Fernando III, el Gran Duque de la Toscana, y el general Karl Mack von Leiberich. Varios estados alemanes, entre los que se contaban Baviera, Württemberg y Baden, se aliaron con Francia. Napoleón derrotó a las fuerzas de Austria en la batalla de Ulm, octubre de 1805, capturó a 23.000 prisioneros y, a continuación, marchó con sus tropas a lo largo del Danubio y conquistó Viena. Napoleón en la batalla de Austerlitz, detalle de un óleo de Flanois Gerard, los ejércitos rusos, liderados por el general Mijaíl Kutuzov y Alejandro I, emperador de Rusia, respaldaron a los austríacos, pero Bonaparte venció a las fuerzas austro-rusas en la batalla de Austerlitz, 2 de diciembre de 1805, también denominada la batalla de los tres emperadores. Austria se rindió nuevamente y firmó el Tratado de Presburgo el 26 de diciembre de 1805. Una de las cláusulas del acuerdo estipulaba que Austria debía entregar a Francia la zona del norte de Italia y a Baviera parte del propio territorio austríaco. Asimismo, Austria reconoció a los ducados de Württemberg y Baden como reinos. La Confederación del Rin, dado que las tropas del general Massena habían derrotado al ejército austríaco mandado por Carlos de Habsburgo en Italia, Napoleón aprovechó esta situación para nombrar rey de Nápoles a su hermano José Bonaparte en 1806. Asimismo, nombró a otro de sus hermanos, Luis I Bonaparte, rey de Holanda, la antigua República Bátava.
el 12 de julio estableció la Confederación del Rin, constituida finalmente por todos los estados alemanes a excepción de Austria, Prusia, Brunswick y Hesse. La formación de esta entidad política puso fin al Sacro Imperio Romano Germánico. Casi toda Alemania quedó bajo el control de Bonaparte. No obstante, los éxitos en el continente quedaron contrarrestados en gran medida por la derrota que el almirante británico Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/n/nelson.htm Horatio Nelson infligió a la fuerza conjunta de la flota francesa y española frente a las costas del Cabo de Trafalgar, 21 de octubre de 1805. Napoleón implantó en 1806 el denominado bloqueo continental, por el que los puertos de toda Europa quedaban cerrados al comercio británico. Pero la superioridad naval de los británicos dificultaría la aplicación del bloqueo continental y haría fracasar la política económica europea de Bonaparte. La Cuarta Coalición ante el incremento del poder de Francia en Alemania, Prusia se unió a la Cuarta Coalición compuesta por Gran Bretaña, Rusia y Suecia en 1806. Bonaparte aplastó a las tropas prusianas en la batalla de Jena el 14 de octubre de ese mismo año y tomó Berlín. A continuación, derrotó a los rusos en la batalla de Friedland, 14 de junio de 1807, y obligó a firmar la paz a Alejandro I. En la batalla de Friedland, cuadro de Horace Vernet, de acuerdo con las principales condiciones del Tratado de Tilsit, Rusia tuvo que entregar sus posesiones polacas y aliarse con Francia, mientras que Prusia perdió casi la mitad de su territorio y hubo de hacer frente a cuantiosas indemnizaciones y aceptar la imposición de severas restricciones al tamaño de su ejército permanente. Rusia y Dinamarca emprendieron una acción militar contra Suecia que obligó a su monarca, Gustavo IV Adolfo, a abdicar en favor de su tío, Carlos XIII, a condición de que éste nombrara como su heredero al general Jean-Baptiste Jules Bernadotte, uno de los mariscales de Napoleón. Coronado en 1818 con el nombre de Carlos XIV, Jean-Baptiste Bernadotte fue el fundador de la actual dinastía sueca. El nacionalismo antinapoleónico en 1808, Napoleón dominaba toda Europa, a excepción de Rusia y Gran Bretaña. Las principales razones del posterior declive fueron el surgimiento del espíritu nacionalista en varias de las naciones europeas derrotadas y la persistente oposición de Gran Bretaña, que, a salvo ya de una invasión gracias a la superioridad de su armada, no cesó de organizar y financiar nuevas coaliciones contra Napoleón. España fue la primera nación en la que Bonaparte tuvo que hacer frente a las insurrecciones nacionalistas que acabarían provocando su caída. El emperador francés, después de haber destronado al monarca español Carlos IV, nombró a su hermano José Bonaparte rey de España en 1808. Los españoles se rebelaron y expulsaron al nuevo gobernante de Madrid. Se desataba así la Guerra de la Independencia Española, 1808-1814, entre los franceses, que intentaban restaurar a José I Bonaparte en el trono, y los españoles, apoyados por las fuerzas británicas mandadas por Arthur Colley Wellesley, duque de Wellington. Los franceses fueron derrotados, y el número de bajas que sufrieron perjudicó seriamente a Napoleón cuando se vio obligado a hacer frente a sus nuevos enemigos del este y el norte de Europa. Su primer oponente sería Austria, que se unió a Gran Bretaña para formar la Quinta Coalición en 1809. El emperador francés derrotó a los austríacos en Orán, julio de 1809, y les obligó a firmar el Tratado de Viena, por el cual Austria perdió Salzburgo, parte de Galitzia y grandes áreas de sus territorios del sur de Europa. Napoleón se divorció de su primera mujer, Josefina de Beauharnais, y contrajo matrimonio con la hija de Francisco II de Austria, con la vana esperanza de que este país no participara en nuevas coaliciones contra él. La derrota de Napoleón en 1812, Francia y Rusia entraron en guerra porque el zar Alejandro I se negaba a aplicar el bloqueo continental. Dado que gran parte de sus soldados se encontraban en España, Napoleón invadió Rusia solo con 500.000 hombres. Derrotó a los rusos en Borodino y llegó a Moscú el 14 de septiembre de 1812, pero los rusos habían arrasado completamente la ciudad para impedir al ejército enemigo establecer allí cuarteles de invierno. Las tropas francesas hubieron de abandonar Rusia y retirarse hacia Alemania. La mayoría de los soldados murieron a lo largo de esa forzosa retirada a causa del frío, el hambre y los ataques de la guerrilla rusa. El Imperio ruso se unió entonces a la Quinta Coalición, de la que también formaban parte Prusia, Gran Bretaña y Suecia.
Prusia, en un estallido de fervor nacionalista provocado por las reformas políticas y económicas que se habían implantado desde la derrota de Jena, inició la Guerra de Liberación contra Francia en 1813. Napoleón consiguió su última victoria importante en la batalla de Dresde, donde el ejército francés derrotó a las fuerzas conjuntas de Austria, Prusia y Rusia el 27 de agosto de 1813. La batalla de Waterloo, 1815, sin embargo, durante el mes de octubre, Napoleón se vio obligado a replegarse sobre el Rin tras la batalla de Leipzig, quedando liberados los estados alemanes. Los ejércitos rusos, austríacos y prusianos invadieron Francia desde el norte al año siguiente y tomaron París en marzo de 1814. Napoleón abdicó y hubo de exiliarse en la isla de Elba, situada en el mar Mediterráneo. Los miembros de la Quinta Coalición se reunieron en el Congreso de Viena para restaurar las monarquías que Napoleón había derrocado en Europa. Sin embargo, mientras trazaban el nuevo mapa europeo, Bonaparte consiguió escapar de Elba y se dirigió a Francia, donde se apresuró a formar un ejército. Tras vencer en Ligny y fracasar en Quatre Bras, el 18 de junio de 1815 fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo, que puso fin a las guerras napoleónicas. Tras revelarse en plena juventud como un general de dotes excepcionales, Napoleón Bonaparte aprovechó su inmenso prestigio y el cansancio ante la inestabilidad revolucionaria para hacerse con el poder. Audiolibro generado por Leer con los oídos.